Buenas. Mira, la presentación que, que publico hoy es una presentación acerca de la Segunda Guerra Mundial, que es el hecho histórico que estamos estudiando tanto esta semana como la que viene. No lo vamos a terminar de estudiar en estas 2 semanas. Probablemente posterior a estas dos tengamos que seguir analizando, porque bueno, hay muchas cosas que me gustaría que más medianamente quedaran claras, de manera que tenemos que seguir trabajándola. Bueno, como ya todos sabéis, hay muchos que tenéis información sobre la Segunda Guerra Mundial porque suele ser un tema que os interesa y por lo tanto soléis investigar a vuestro aire. Así que habrá mucha información que echéis de menos en esta presentación y podéis hacérmela llegar si os interesa a través de correo electrónico y yo intento darle espacio o bien únicamente ustedes añadís a vuestros comentarios y vuestros trabajos pues todo aquello que sabéis sobre el acontecimiento. Llamarle acontecimiento es utilizar una palabra algo equivocada, porque la Segunda Guerra Mundial, desde luego, es una carnicería en toda regla y es un hecho histórico bastante lamentable que tenemos que estudiar, no queda otra, desde luego, pero que vayas a observar pues la crueldad humana hasta los extremos no a lo que es capaz de llegar. La Segunda Guerra Mundial es buena prueba de ello. Es un hecho que abarca desde 1939 hasta 1945 y ahora vamos a ir viendo qué va ocurriendo en las diferentes fases. Aquí tenéis en inglés un resumen muy visual acerca de las principales causas de la guerra. Yo he preparado además otra imagen donde aparecen redactadas pues aquellas que he querido yo resaltar como principales causas de la Segunda Guerra Mundial. A modo de resumen, obviamente, pues este hecho es de una complejidad importante, de manera que este pequeño resumen es una manera muy rápida de hacer un repaso por las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, empezamos por volver a nombrar el Tratado de Versalles, que lo recordaréis como uno de los tratados que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Es el tratado que además tiene a Alemania como protagonista, de manera que volvemos a rescatarlo. El Tratado de Versalles, ya sabéis que fue considerado pues, un acuerdo muy desigual, sobre todo para los alemanes, que eran los que afectaban en primer lugar. Les obligaba a pagar unas fuertes indemnizaciones de guerra. Además, se desmilitariza todo el territorio alemán y sufre una serie de pérdidas de territorios importantes desde el punto de vista, como decíamos, de recursos. Así es que en las próximas 2 décadas los alemanes, muy resabiados después de este tratado de paz, pues comienzan a estar cada vez más incómodos y, como decíamos, a consecuencia de esto van a surgir esas nuevas ideologías que van a estar detrás del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, es una consecuencia de la Primera. Algunos historiadores han considerado este proceso, todo este momento histórico, desde el principio de la Primera Guerra Mundial al final de la Segunda Guerra Mundial, como un único conflicto muy largo que abarca pues más de 30 años de historia, pero que las conexiones son tan fuertes entre una y otra que lo ven pues como parte de un mismo conflicto que además ha recibido el nombre de la Guerra Civil Europea. Es importante también destacar que la Sociedad de Naciones, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial como institución para velar por la paz, pues va a ser incapaz de evitar situaciones de tensión que van a acabar en un segundo conflicto armado de una grandísima complejidad y envergadura. Por tanto, la Sociedad de Naciones fracasa en sus objetivos. También importante como todas las causas el ultranacionalismo que habíamos destacado por parte de las ideologías fascistas y que va a originar una serie de reivindicaciones territoriales a las que no van a saber poner freno las democracias occidentales, que van a mirar con ojos completamente sorprendidos, pero ajenas a toda la movida que se está produciendo en Europa durante los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco van a intervenir en las primeras agresiones, sino que van a dejar hacer hasta que ya, pues bueno, haya que entrar en conflicto directo. Se va a producir un colapso económico muy fuerte, como habíamos visto ya a consecuencia de la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, que estalla en Estados Unidos, pero se expande también por Europa. Pero ese colapso económico va acompañado de un colapso social muy importante, con un nacimiento de ideologías, como ya hemos visto, algo cuestionables, un colapso político, con el descrédito de la democracia, y un colapso moral, a consecuencia de la brutalización de la Primera Guerra Mundial y luego también de la desesperanza y el declive tan profundo que tiene la sociedad europea en este momento. También a destacar como causa las políticas militaristas y agresivas de los fascismos antes del inicio de la guerra, que está muy relacionada con
ese expansionismo territorial. Y por último, pues que la guerra era inevitable, pues Hitler estaba determinado a provocarla. Por lo tanto, pues la guerra formaba parte como uno de los objetivos a cumplir por parte de los nazis. Creo que habrán quedado claras estas causas. Si no, en vuestro libro las tenéis también, además muchas coinciden obviamente, las tenéis en vuestro libro reflejadas. Este mapa os muestra un poco pues cómo efectivamente los alemanes comienzan esa expansión por Europa. Conquistar una serie de territorios, van a empezar a quitar territorios a Francia, lo podéis ver ahí perfectamente, ocupando pues, la zona del río Rin. Luego también se van a meter en territorio austriaco, la zona de los Sudetes, que había una gran población de habla alemana, por lo tanto ellos pues consideran que ese territorio les pertenece, tiene que pertenecer a ese gran Tercer Reich, a este gran imperio alemán. Y luego vamos a observar cómo comienza también esa expansión por la zona de Polonia. Ahí lo podéis ver perfectamente cómo las fronteras alemanas van poquito a poco ampliándose en esta carrera pues, por conseguir mayor territorio para el Tercer Reich. Luego estaba en la zona del Danzig, que era muy importante porque dividía al territorio alemán, y entonces ese territorio lo habían perdido en el Tratado de Versalles y los alemanes todo su afán era volver a recuperar toda esa zona. También los japoneses van a llevar a cabo su política expansionista por la zona del Pacífico, lo podéis ver ahí. La zona amarilla era lo primero que ocupaba el imperio japonés hasta 1870, incluida pues toda la zona de la península de Corea, parte de la península de Corea. Pero es que los japoneses continúan su afán expansionista, de manera que van a conquistar parte de China, como podéis ver ahí, la zona de Manchuria, Manchukuo, y luego incluso ya durante la Segunda Guerra Mundial, pues va a abarcar, como podéis ver, zonas en Indochina, en Tailandia, etcétera. O sea, también había un fuerte afán expansionista por parte de los japoneses en la zona del Pacífico, que va a hacerle chocar pues con muchísimas potencias que ya luego veremos. Y los italianos pues también. En este caso su escenario de acción va a ser África. Lo podéis ver ahí. Ellos tenían ya en su poder territorios como Eritrea o Somalia italiana, pero deciden continuar con su expansión pues por la zona, como podéis ver, ¿no?, de Abisinia. Ahí tenéis, ¿no? Y van a chocar con los intereses de los franceses, de los británicos y de otras naciones europeas. Por lo tanto, esta es una causa que comparten la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones políticas a causa de la expansión territorial o el afán expansionista de algunas potencias. La guerra se va a declarar oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, o se va a iniciar cuando Alemania lleva a cabo la ocupación de Polonia. Ya sabéis que los alemanes pues en Polonia tenían muchísimo interés porque precisamente era un territorio que dividía su dominio en dos y por tanto pues era un territorio a codiciar. Invaden Polonia y se van a topar con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo podéis ver ahí en un color más oscuro, y ahí van a chocar los intereses de las dos. De hecho, habían firmado un pacto secreto, y durante algún tiempo, pues los soviéticos pues, bueno, van a consentir esta invasión alemana hacia Polonia, porque ellos también van a tener interés en apoderarse de parte del territorio polaco, de manera que el interés expansionista de ambas, pues parece ser que puede llevarles a una cierta amistad, porque es el mismo, ¿no? Y es invadir Polonia y repartírsela. Sí, esto se va a ver que en los primeros momentos de la guerra se va a ver que, bueno, que los alemanes van mucho más allá y que los soviéticos son enemigos claros y por tanto un pacto de no agresión entre ellos pues es algo inviable y finalmente acabarán pues chocando y siendo enemigos en la guerra. Ya lo iremos viendo. Aquí tenéis, ¿no?, un poco pues cómo se van estableciendo estas nuevas fronteras. Una vez que los alemanes invadan el territorio polaco, como decimos, una vez que ya invaden Polonia, han invadido Austria, han invadido Checoslovaquia, pero cuando invaden Polonia es cuando potencias europeas como Francia o Inglaterra deciden ya sí ponerle freno a los alemanes y declarar la guerra, 2 días más tarde, declarar la guerra a los alemanes. Y así es como se inicia la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, ¿no?, después de que los alemanes, en su afán expansionista, pues ocupasen el territorio de Polonia. Y aquí tenemos un resumen de los principales países participantes. Por un lado, las potencias del eje, así es como se las llama, principalmente Alemania e Italia, que habían firmado el Pacto de Acero, por lo tanto eran aliados, y poco después se le unirá Japón, que ya hemos visto que Japón también estaba llevando a cabo políticas expansionistas bastante beligerantes en el Pacífico. Y luego las potencias aliadas, los países aliados, que principalmente estaban formadas por Inglaterra y Francia, pero a la que posteriormente se van a unir la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estos van a ser los principales bloques, las principales naciones que forman parte de los bloques. Y lo que vamos a ver, cómo se van
anexionando diferentes naciones a los diferentes bloques, hasta un total de más de 40 naciones que participan en la Segunda Guerra Mundial. Este sería el mapa de Europa de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenéis la frontera del Tercer Reich en 1942, cómo se ha hecho de grande ese tercer imperio alemán, efectivamente ocupando zonas de los Países Bajos, ocupando parte de Bélgica, ocupando Francia, luego vamos a hablar de Francia, Suiza, luego hay una zona también de territorios satélites del eje, que es toda la zona esta de Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, lo que son los países balcánicos, todos eran países satélites. Y luego los directamente ocupados, como Francia o Serbia, o la propia Grecia, ocupados por el eje. Frente a los territorios aliados, que como podéis ver en Europa prácticamente eran la Unión Soviética, Reino Unido y poco más, porque Francia va a caer en manos del eje. Y luego los países neutrales, que son estos que están pintados en rosita, entre los que podemos destacar España. Pero como decíamos, es una Segunda Guerra Mundial. Por tanto, vamos a ver cómo el campo de operaciones y de batalla se expande por el mundo. Podéis ver ya que sí, la presencia de los países aliados, que aquí ya se hace mucho más visual, pues tenemos toda la zona de América, continente americano, la Unión Soviética, China también, toda la parte de la península de Indostán, Australia, en África muchos territorios africanos porque pertenecían a los franceses, a británicos, por lo tanto son países aliados. Y luego vamos a ver la zona amarilla, que son los países del eje, que están muy concentrados en el centro de Europa, lo podemos ver ahí. También Finlandia, la zona escandinava, y Libia y los territorios que Italia tenía en África. Luego tenemos territorios ocupados por el eje, que los podéis ver ahí diseminados en este color naranjita claro. Y bueno, las zonas de guerra submarina, que las podemos ver, ¿no? Pues cerca de la zona de Irlanda, Islandia, Indochina francesa, Filipinas, etc. Pero en este mapa se puede observar mucho mejor cómo efectivamente todo el mundo se ve involucrado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Algunas de las características del conflicto? Bueno, muchas, como podéis ver aquí. Vamos a ir hablándolas, comentándolas. Por un lado se enfrentan más de 40 naciones, lo hemos podido ver en el mapa, como el mundo entero acaba volcado en la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra total, la humanidad contra sí misma, fijaos lo que digo, la humanidad contra sí misma, usando todos los medios posibles para la destrucción en masa. Todos los medios se van a poner a la mano para que se produzca la destrucción en masa de la población humana. Por eso decíamos que es la humanidad contra la humanidad. Luego vamos a ir viendo algunos detalles sobre esta masacre. Vamos a hablar de las tres principales ideologías que se encontraban latentes en el mundo en ese momento, que eran los fascismos, el comunismo y la democracia occidental. Y las tres se establecen como los modelos generales de organización social y cultural. Pero además todas pretenden alzarse como universalmente válidas. Por lo tanto, están condenadas a chocar entre ellas, obviamente. En esta nueva partida, las dos más débiles se van a tener que aliar para luchar contra la más poderosa, sobre todo hablando, ¿no? en guerra, en términos de guerra, sería pues la unión de Estados Unidos y el comunismo para hacer frente a los fascismos. Otra característica, podemos nombrar la Guerra Civil Española, y que va a dejar en evidencia pues la unión del fascismo entre ellos frente a la no intervención del resto de los agentes que hemos comentado antes, incluyendo por supuesto la incapacidad de las Naciones Unidas para tratar de alcanzar acuerdos pacíficos que no desemboquen en guerras tan crueles y tan duras como la Guerra Civil Española, que fue un antecedente directo, fue digamos como el campo de prueba que luego va a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial. Otra característica fue la gran expansión de la guerra, que se va a desarrollar pues, en tres escenarios, en África, en el Pacífico, en Europa. La guerra abarca 6 años, 2 años más que la primera, desde 1939 al 45, por lo tanto son 2 años más de masacre. La práctica de la totalidad de la población del mundo se va a ver afectada por ella, no solamente los soldados que luchan en los frentes o en las batallas, sino que también la población civil va a ser masacrada y va a sufrir los estragos de la guerra en propio pellejo. Alcanza una extrema crueldad, como hemos dicho, el desarrollo del armamento y las nuevas tácticas de guerra arrasan con la población civil, que por primera vez se va a convertir en el blanco de los ataques, tratando de resistir duros bombardeos. Ya los veremos, ¿no? Hay muchísimas películas que son un testimonio fantástico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por primera y única vez en la historia se lanzarán 2 bombas atómicas contra la población civil, y además se va a producir el exterminio masivo de la población a través del Holocausto, que también ocupa su máximo crueldad durante la Segunda Guerra Mundial.
Y ahora vamos a hablar del desarrollo de la guerra a través de sus diferentes fases. Mirad, he utilizado vuestro libro de texto, está muy simplificada la guerra, pero es cierto que la guerra es muy compleja. La Segunda Guerra Mundial es muy compleja, muy difícil de estudiar, porque hay un montón de datos, de detalles, hay un sinfín de información y de datos históricos, y es muy difícil pues tratar de condensarla, sintetizarla en una presentación que siempre aspiro a que no alcance más de 20 minutos de explicación, pero siempre me paso. Entonces yo he seguido el esquema simplificado de vuestro libro para intentar dar un poco de orden, como digo, pues a esta amalgama de acontecimientos simultáneos en diferentes puntos del planeta y con la cantidad de datos que se manejan en los libros. Bueno, la primera fase abarca del 39 al 41. Destacan las victorias del eje. El eje entra fuerte y las primeras victorias van a ser del eje, ya sabéis, los alemanes y los italianos, y luego después también los japoneses. La primera táctica de guerra alemana va a ser la guerra relámpago, un ataque muy fuerte por Europa, a Bélgica, a los Países Bajos y a la propia Francia. Francia se va a ver ocupada, la mitad de su territorio, y la otra mitad, una mitad va a estar ocupada y la otra mitad se va a organizar un gobierno colaboracionista con los alemanes. Este gobierno ha pasado a la historia como el régimen de Vichy y va a estar controlado por Pétain, general Pétain. Como decimos, es un régimen fascista, claramente, amigo, colaboracionista de la Alemania nazi, frente a la otra parte del territorio francés que directamente cae en manos de los alemanes. En 1941 se va a producir un hecho destacable, que es el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, que ya sabéis que hay también películas que lo recogen, que lo reflejan, en el Pacífico, en la isla de Hawái. La isla de Hawái era pues territorio estadounidense, y además allí Estados Unidos tenía una importante base militar con muchísimos portaaviones y con muchos soldados que estaban allí esperando para ver qué había que hacer, tal y cual. Total, que los japoneses, sin previo aviso, pues lanzan un ataque muy potente, muy fuerte, y después de este ataque es cuando Estados Unidos decide intervenir. Se había atacado, obviamente, claramente, y decide intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿al lado de quién? Pues de los aliados. Y en contra de Japón, que pertenecía a las potencias del eje. Aquí tenéis un mapa de Europa, como Alemania comienza esas ofensivas muy poderosas, tanto por el norte, la zona de los países escandinavos, como pues toda Francia, que como digo, pues Francia es arrasada, igual que Bélgica, y ocupada. Aquí tenéis alguna imagen también de los ejércitos, como iban pertrechados los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Una movilización muy grande. La mujer va a tener muchos roles en la Segunda Guerra Mundial, roles muy diversos. Habíamos hablado en la Primera Guerra Mundial de la importancia de la mujer en el mundo de la fabricación, en el mundo del trabajo, ocupando puestos de trabajo que hasta el momento pues habían estado reservados al hombre, y que la mujer además empieza a participar de una forma mucho más activa en la vida social. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial la mujer ya cambia y amplía sus roles. Ahí podemos ver que hay algunas mujeres aviadoras que van a luchar de forma activa en la propia guerra. También la mujer va a tener un papel muy importante, igual que en la Primera Guerra Mundial, pues como enfermera del frente. Igual, en la Primera Guerra Mundial ya lo tuvo y en la Segunda lo mantiene. Y luego vais a ver que además la mujer pues también se dedica a la fabricación de armamentos, que era pues una de las principales cosas que se fabricaban durante la guerra, armas. Por lo tanto, como decíamos, ya en la Segunda Guerra Mundial se observa cómo el rol de la mujer ha dado un paso al frente y se observa la multiplicidad de tareas que abarca. Seguimos en esta primera fase de la guerra y vamos a hablar pues de otro importante momento de la guerra, que es conocido como la Operación Dinamo o el Milagro de Dunkerque. Como decíamos, ante esta ocupación tan rápida por parte de los alemanes de toda la zona de Bélgica y Francia, pues se va a tratar de dar salida a muchos de estos soldados que habían quedado allí, ¿no? Muy desprotegidos y en manos de la potencia de la Wehrmacht, que era el nombre de que recibe el ejército alemán. Pues se trata de hacer una salida rápida a través del Canal de la Mancha y sacar, ¿no?, a toda esta masa de soldados que habían quedado prisioneros o que iban a caer en manos prisioneras, pues tratar de hacerlos saltar a Gran Bretaña, a Inglaterra. Lo van a conseguir cubrir los objetivos que se habían marcado, aunque es cierto que muchos pues bueno, van a caer en manos de los enemigos. Aquí traigo imágenes del ataque a Pearl Harbor, que he comentado anteriormente, en 1941, por parte de los japoneses. El bombardeo de Londres, una de las zonas más castigadas en la primera etapa de la guerra, además de Francia y Bélgica o los Países Bajos, será la propia Inglaterra, que va a resistir
va a resistir a fase pues, de destrucción. Como podéis ver, la ciudad de Londres va a ser duramente bombardeada. No solo la ciudad de Londres, sino otras muchas ciudades británicas van a sufrir el fuego constante de la aviación alemana y van a quedar devastadas, como podéis ver. Sin embargo, van a conseguir resistir y sobrevivir al ataque alemán. La segunda fase de la guerra se inicia en el 41 y acaba en el 43 y se produce un equilibrio de fuerzas. Alemania va a ser frenada, Italia va a ser invadida por el sur, resistiendo la parte del norte, en lo que se conoce como la República de Saló, que digamos va a ser el refugio de los fascistas italianos hasta que finalmente pues también caiga toda esta zona. En el Pacífico los japoneses y estadounidenses continúan su dura guerra en multitud de batallas. Ahí veis una imagen del Coliseo de Roma, sitiado, digamos, rodeado por los soldados. Y fijaos, ¿no? Como qué imagen, es una imagen pues muy similar a la actual. Actualmente está vacío, porque el turismo ha desaparecido. Y en aquel momento, pues bueno, lo único que existía era la presencia militar. El resto de la población también ha desaparecido. La batalla de Stalingrado enfrentó al ejército rojo con la Wehrmacht, como podéis leer en la presentación. Se considera la batalla más sangrienta de la historia, esta que tiene lugar a partir del 42, con más de 3 millones de bajas en total entre soldados y población civil. Y es cierto que esta derrota alemana pues, va a ser clave en el desenlace de la guerra. Y tenéis una imagen de cómo queda la ciudad de Stalingrado después de todos estos meses de batalla sangrienta y cruel. O sea, no queda prácticamente nada en pie, nada. La destrucción es absoluta. El Holocausto pues, fue otra de las grandes barbaridades y crueldades de la guerra que se produce en paralelo a estas grandes batallas militares. Ya sabéis que el exterminio de judíos, no solo judíos, también gitanos, exterminio de personas con discapacidad, exterminio de homosexuales, exterminio de personas con ideología contraria a los fascismos, etcétera, pues bueno, van a ser masacrados. Para ello se van a inventar una serie de fórmulas que superan la imaginación de la maldad humana y que van a tener su máximo exponente pues en las cámaras de gas y en fin, los lugares del exterminio. Todo esto se va a descubrir una vez que acabe la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de contienda, digamos que la guerra, bueno, la guerra ocupaba prácticamente todo, la concentración, por lo tanto no había muchísimas cosas que no se conocían, que no se sabían. Se van a conocer y saber una vez que acabe la guerra y se empieza a ver efectivamente la barbarie de los nazis, hasta qué punto había llegado. Y aquí lo tenemos, ¿no? En el Holocausto. Tercera fase del conflicto, del 43 al 45, predominio aliado. Ahora sí, una de las principales hechos que se producen en esta última fase va a ser el desembarco en Normandía por parte de los aliados, muchísimos soldados estadounidenses. Este desembarco, por supuesto, bueno, va a ser duro, va a haber mucha sangre, va a correr mucha sangre, pero bueno, va a conseguir parte de sus objetivos, que va a ser liberar París y poco a poco penetrar en Alemania. Como decíamos, este día D va a marcar ya el comienzo de la ocupación de territorios que los alemanes hasta ese momento pues tenían en su poder. El ejército rojo también va a lograr ocupar zonas de la Europa Oriental y vamos a ver cómo a los alemanes no les va a quedar más remedio que ir replegándose pues cada vez más. Mussolini en 1945 pues va a ser capturado y va a ser ejecutado, además va a ser colgado y su cuerpo va a estar para el escarnio público pues un tiempo, mientras que Hitler va a ser acorralado y finalmente va a acabar suicidándose en su búnker personal y finalmente pues bueno, los alemanes, la Alemania nazi desaparece también. Aquí tenéis algunas imágenes del desembarco de Normandía el día de, ¿veis? Los buques desembarcando soldados que tienen además que bueno, tirarse al agua y salir con su propio pie. Aquí tenemos aparte de la resistencia de los partisanos, que va a ser muy importante, la liberación sobre todo de la zona de Italia, los partisanos, hay comunistas, anarquistas, socialistas, bueno, gente de muchísimas ideologías que se van a unir para llevar a cabo esta guerrilla y luchar contra el fascismo. Ahí tenéis una imagen de la resistencia partisana. Y nos queda todavía un último episodio de la guerra, no por ello menos cruel ni menos bárbaro, que fue el lanzamiento de las 2 únicas bombas atómicas contra la población civil de la historia. Ya sabéis que los japoneses y los estadounidenses van a seguir enzarzados en la guerra, más allá de la rendición de Alemania, y por tanto ya pues los estadounidenses toman la decisión, con muchísima controversia, que luego ha suscitado esta decisión, de lanzar 2 bombas atómicas contra 2 ciudades, la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades japonesas,
Estas bombas, bueno, son la Little Boy y la Fat Man, eran el nombre que le dieron a las bombas, iban a provocar, pues bueno, una devastación asombrosa, además en nada, en cuestión de segundos. Y finalmente a Japón no le va a quedar más remedio pues también que rendirse. Y en el mismo mes de agosto, pues bueno, se declara, firma el armisticio y decide que la guerra ha terminado. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero fijaros, ¿no? Las imágenes de la devastación de las bombas atómicas. O sea, no queda absolutamente nada en cuestión de segundos. Esa es la deflagración, la nube de gases que provoca. Luego todo lo que es la destrucción momentánea e instantánea, arrasa con todo. Y luego las consecuencias que ya sabéis que tienen las armas nucleares. Y es que a largo plazo, pues bueno, eso es muy, muy difícil de acabar con la contaminación que produce. Entonces, pues bueno, esto va a suponer un golpe de realidad importante para la humanidad, el conocer el alcance de las armas, el alcance de la destrucción que tenían las armas nucleares. Y se inicia otro periodo, porque el ser humano, pues bueno, es que el siglo XX es un siglo que llama a la reflexión de nuestra, en fin, de nuestra inteligencia como seres humanos, a dónde somos capaces de llegar a través del odio, el miedo y tantas otras emociones negativas que somos capaces de sentir. Y las bombas atómicas, pues bueno, son otra prueba de ello. Como digo, pensaréis, bueno, ya después de la bomba atómica el ser humano aprendería. Pues no, no aprendió mucho, la verdad. Aunque sí es cierto que vio el alcance de la destrucción a lo que podía llegar el ser humano. Y bueno, eso fue parte de las características del otro conflicto que tendremos que estudiar si llegamos, que no sé si nos dará tiempo, que es la Guerra Fría. Bueno, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, aquí he traído algunas, pues 50 millones de muertos, fijaos, 5 veces más que la Gran Guerra. Además, no solamente de soldados, sino también población civil, pues la población civil va a ser masacrada, como hemos dicho. 50 millones de muertos por lo bajo, ¿eh? Hay gente que habla de 70 millones, pero bueno, da igual. Muchísima gente. Un 2,5% de la población del mundo, parece ser que fue. 70 millones de heridos y mutilados, porque claro, la gente no solamente muere, sino que la gente se queda, pues bueno, muy tocada a nivel de la miseria, a nivel de heridos, a nivel de shock, etc. Como decimos, salió a la luz la masacre y la violencia llevada a cabo a su máximo horror, como sabéis. Destrucción total de campos y ciudades, infraestructuras como fábricas, puertos, canales, puentes. A destrucción total, lo habéis podido ver, esas ciudades devastadas, no quedaba nada en pie. Reconstrucción absoluta. Desaparecen los fascismos en Italia y en Alemania. Sí, eso sí es cierto. En Italia y en Alemania los fascismos desaparecen. Surge un nuevo mapa de Europa, que ya lo veremos. Un nuevo orden mundial, que también lo veremos, liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética, ya lo veremos. Y se inicia así un nuevo periodo en la historia contemporánea que va a ser la Guerra Fría. Y además se inaugura la segunda mitad del siglo XX, que va a llevar aparejado un sinfín de cambios sociales y culturales y que por tanto son pues la base sobre la que se sostiene pues lo que somos hoy por hoy, la actualidad. Aquí traigo algunas imágenes impactantes de lo que fueron los bombardeos. Esto es el bombardeo de la ciudad de Dresde. Ya podéis ver, no quedó nada en pie. Quizás esa escultura es lo que mejor sobrevivió. El resto de los edificios, lo que queda en pie son las fachadas. Todo el interior está destruido. O sea, ciudades enteras destruidas. Vaya, imaginaros, ¿no?, la masacre humana correspondiente. Esta es la ciudad de Colonia. La imagen, cómo quedó la ciudad de Colonia. Era un amasijo de escombros. Y la ciudad de Colonia en la actualidad. Y esto es, pues, Berlín. Puerta de Brandenburgo, cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial y cómo está actualmente. Bueno, pues se reconstruyó a fuerza de trabajo. Aquí tenéis más imágenes de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí pues huérfanos, niños completamente abandonados, muertos de hambre, entre las montañas de escombros. Bueno, población civil masacrada, cementerios inmensos y bueno, podemos ver, ¿no? Las imágenes hablan por sí mismas. Y luego fijaos algunas de las imágenes que ponen, ¿no?, del fin de la Segunda Guerra Mundial, algunas de júbilo en Estados Unidos, que no sufrió el estrago de los bombardeos en carne propia. Ahí tenemos una famosísima fotografía, que salió en la revista, no recuerdo ahora cuál fue la revista, Times, puede ser, fue portada de revista, y es pues, bueno, la euforia y el clamor popular de la ciudadanía estadounidense celebrando el final de la guerra. Eso fue un beso robado por parte de un soldado estadounidense a una enfermera. Y bueno, también la foto ha tenido mucha polémica y tal y cual, pero bueno, es una imagen icónica del fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego ahí tenemos también pues la realidad de los campos de concentración nazi,
que salieron a la luz, como digo, una vez que se produce la liberación de los mismos y entonces se observó el estado en el que habían tenido a tantísimo tiempo a toda esta masa de personas. Y luego ahí tenéis, pues mirad la bandera de la Unión Soviética bandeando triunfante, pues después de que se firmase la paz. Fotografías de cementerios y acabar con un mensaje de paz, porque realmente estudiar la Segunda Guerra Mundial socava el alma de las personas más sensibles. Realmente es duro ver, ¿no?, a qué nivel es capaz de llegar el ser humano de destrucción y de masacre. Cómo se puede llegar a perder la cabeza tantísimo. En fin, querido alumnado, os deseo buenos días de descanso. Y si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta, por favor, no dudéis. Esto es una presentación comentada y hay muchísimas más cosas que decir. De hecho, tengo algún que otro asunto pendiente de contaros y de enseñaros, pero será ya pues para dentro de no la semana que viene, sino la siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo.